Gracias, señora presidenta. Señorías, mi grupo considera que el presidente del Gobierno debe comparecer para explicar los pactos que ha alcanzado con un prófugo de la justicia. El último, ayer. Supongo que ustedes también. La verdad existe e importa, y a nadie interesa más conocerla que a los diputados de esta Cámara, a todos. También a los socios del Gobierno e incluso a los diputados socialistas, si alguna conciencia les queda. El señor Sánchez ha dicho que la verdad es la realidad. Querrá sustituir a Fernando Savater como el primer filósofo español, ahora que lo han echado del país. Pero sí concedámoselo, la verdad es la realidad. El presidente y su partido son desde el 9 de noviembre cómplices de sediciosos y desde ayer cómplices de terroristas. He dicho bien cómplices, de quienes promovieron la quiebra de la ley y los afectos en Cataluña y de los que utilizaron las barricadas, la gasolina, la violencia, el terror. Estos dos documentos les perseguirán siempre. El primero sella una transacción corrupta. Yo te borro los delitos a cambio de que tú me mantengas en el poder. No existe un solo precedente, ni uno solo, de una doble autoamnistía de esta naturaleza. El segundo hunde al PSOE en un abismo jurídico y moral. Es una enmienda técnica, ha dicho el señor Bolaños, con el cuajo que le caracteriza. Borrar delitos terroristas, un tecnicismo. Y añadió, ojo, solo aquellos que no suponen una violación grave de los derechos humanos, es decir, solo las violaciones light. ¿Y quién dice que una violación es grave o light? El Gobierno. Desde ayer hay dos tipos de terrorismo, el que viola los derechos humanos y el que te garantiza 7 votos para seguir en la Moncloa. El señor Sánchez debe explicar esta aberración en sede parlamentaria. Debe explicársela a los ciudadanos que sufrieron el salvaje asalto al Prat y las noches de fuego y violencia en Barcelona, y sobre todo a los policías heridos. Yo visité a uno de ellos en el hospital. Estaba tumbado en una camilla con el cráneo partido y los pulmones encharcados, luchando por su vida. Una víctima del terror separatista, sí, que ahora Sánchez legitima para seguir en el poder. Por cierto, supongo que Bildu también querrá que comparezca. Les interesará saber si también va a amnistiar a los terroristas de ETA. A chapote de momento difícil, claro, aunque todo se andará. Pero a los procesados por colaboración, extorsión, amenazas, estragos, ¿por qué no? A ver si el principio de igualdad también va a quedar derogado para terroristas. ¿Y el secuestro? ¿Qué hacemos con el secuestro? El de Ortega Lara, 532 días en un zulo, podría constituir una violación grave de los derechos humanos, según la doctrina Bolaños. O como es de Vox, no. Quiero ahora dirigirme a los diputados de Junts. A ustedes también les interesa que el señor Sánchez dé la cara. Y es que entre sus promesas y sus hechos suele mediar algo llamado precisamente la realidad. Lo habrán comprobado tras la aprobación esperpéntica de los últimos decretos ley. Bolaños, quitar el artículo 43 bis no cambia nada. Sánchez, la expulsión de inmigrantes seguirá siendo competencia de la Administración Central. Cuerpo, no es que lo tenga que descartar yo, el regreso a fuerza de las empresas a Cataluña, es que lo descarta la normativa europea. Están ustedes tratando con un maestro de la bolita. Todos hemos leído hoy los periódicos. Sánchez blinda la amnistía, Sánchez pone una alfombra roja a Puigdemont y yo entiendo que ustedes se vengan arriba al ver a toda una vicepresidenta del Gobierno atacando a los jueces a la Noguera. Pero, insisto, yo no me fiaría. Se lo diré con claridad, incluso con un punto de crudeza. Su inconstitucional, antieuropea y corrupta ley de amnistía no tiene futuro. Pierdan toda esperanza. Pueden ustedes aprobar una ley que diga que Puigdemont es Napoleón y Sánchez el nuevo Aristóteles, pero no por ello van a dejar de ser lo que son, un prófugo de la justicia y un perdedor sin escrúpulos. La verdad es la realidad, sí. Y la realidad es que en España hay algo por encima de Sánchez y hasta de cualquier mayoría parlamentaria, la Constitución española y el derecho europeo. Y aprovecho para felicitar a la Plataforma por la Independencia Judicial, autora de una magnífica guía para el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE. Es un documento formidable. No se imaginan ustedes lo útil que le va a ser a todos aquellos jueces llamados a defender la vigencia del derecho frente a la antiley de amnistía. Jueces a los que ustedes acosan en una estrategia grosera e inútil de deslegitimación preventiva. Los jueces españoles están vinculados no solo por la Constitución, sino también por el derecho europeo y lo saben. Saben que cuando una ley choca con el derecho de la Unión están obligados a tramitar una cuestión prejudicial y que eso deja en suspenso cualquier resolución hasta que Europa se pronuncie, aunque la ley diga lo contrario en 5 idiomas y en negritas. Por tanto, ni alzamiento de medidas cautelares para Junqueras, ni dejar sin efecto las órdenes de busca y captura de Puigdemont, ni tabla rasa para Rovira, ni impunidad para el tsunami o CDR. Tendrán ustedes que esperar como mínimo el veredicto de Europa.
y francamente no creo que Europa esté dispuesta a derogarse a sí misma para darles satisfacción. Pisotear sus propias directivas contra el terrorismo y la corrupción, negar los valores que la distinguen, premiar el ataque a la integridad territorial de un Estado miembro, es decir, a la integridad de la propia Unión. Europa no se va a inmolar en el altar del sanchismo. Las leyes del 6 y 7 de septiembre de 2017 intentaron desconectar a Cataluña de la democracia. Ahora la ley de amnistía pretende desconectar a España. No se empeñen. No podrán blindar a Puigdemont ni a Sánchez, porque para eso tendrían que blindar a España frente a la Constitución y a Europa, es decir, literalmente sacarnos de Europa. Es la belleza del Estado de Derecho que no todo lo permite. La verdad es la realidad, que diría el filósofo. Finalmente, quiero dirigirme a los socialistas. Su portavoz, el señor López, ha dicho que le incomodan los pactos con Junts sobre inmigración. Nos enternece doblemente. Primero, porque no le hemos oído decir que le incomodan los pactos sobre terrorismo. ¿Qué le van a incomodar si, como ya hemos dicho, lo traga todo? Y segundo, porque no parece que le haya incomodado nunca la xenofobia ejercida por Junts, y debo decir también por Esquerra, contra los catalanes constitucionalistas y el resto de españoles. Desde Moncloa arengan: tranquilos compañeros, estamos normalizando Cataluña. ¿A ustedes les parece normal que a un clarinetista lo despidan por no tener un nivel determinado de catalán? Y esto es obra y desgracia del PSC. A veces, señorías, observo su bancada y me pregunto ¿hasta dónde llegarán el sectarismo, el miedo y la sumisión? ¿No tendrán sentido crítico, conciencia, un poco de valor? Es cierto que a ustedes también les mienten. La polémica sobre la amnistía está superada en la calle, les dicen. Ya no hay debate. Y ustedes van y se lo creen. El señor Sánchez confía en el cansancio español, pero se equivoca. Su muro es en realidad un búnker del que ya no puede salir. La mayoría española está afuera y comparte un suelo moral esencial. La igualdad importa, la sedición no se indulta, el terrorismo no se amnistía, y menos a cambio del poder. Esa mayoría española, amparada y alentada por mi grupo parlamentario, va a frenar y revertir todos sus desmanes, comparezca o no el señor Sánchez. Muchas gracias. Parece que quieren seguir hablando de su libro. Y hoy solicitan comparecencias para hablar de los pactos con los independentistas catalanes, de los pactos de los catalanes sobre transferencias, para hablar de ETA, para hablar de los pactos con los catalanes sobre la justicia, una y otra vez para hablar de lo mismo. Nada, absolutamente nada, sobre la carestía de los alimentos, sobre la falta de vivienda, sobre la precariedad laboral, sobre la precariedad juvenil o la emergencia climática. Nada de eso. Cataluña y ETA solamente. Como vemos, con el refuerzo de la señora Cayetana Álvarez de Toledo, especialista también en ese tipo de políticas. El Partido Popular lleva muchos años más interesado en recortar derechos que en generar derechos. Lleva muchos años más interesado en retrocesos democráticos que se pueda avanzar en libertades y en democracia. Y ahora, para terminar, señor Álvarez de Toledo, yo entiendo que usted ponga en el mismo plano los fenómenos políticos que se dieron en Euskadi hace 15, 20, 30 años con los que se pudieron dar en Cataluña hace unos cuantos años, ¿no? Pero yo le pregunto a usted, señor Semper, que está ahí sentado, ¿de verdad le parece razonable equiparar lo que ocurría en Euskadi hace 10, 15, 20, 30 años con lo que ocurrió en Cataluña? ¿De verdad piensa usted que tomar las pistolas, la dinamita, es lo mismo que ocurrió en Cataluña hace unos años? ¿No le parece que, en el fondo, están ustedes desde su partido, de alguna forma, minusvalorando el efecto que tuvo el terrorismo en nuestro país?